Boa tarde a todas e todos. Buenas tardes. Baisha Papendecaru, muy buenas tardes a todos. É com grande satisfação que a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, recebe na data de hoje a vice-presidente da Colômbia e o ex-presidente do Uruguai, para este momento marcante de diálogo e reflexões sobre os desafios e oportunidades para a integração latino-americana. Le invitamos a José Pepe Mujica a pasar al frente al Tribunal de Honor. Es con gran satisfacción que la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, recibe a la fecha hoy a la vicepresidenta de Colombia y al expresidente de Uruguay para este maravilloso momento de diálogo y reflexión sobre los desafíos y oportunidades para la integración latinoamericana. A Jornada Latino-Americana e Caribenha de Integração dos Povos marca a retomada da articulação ampla entre organizações populares do campo e da cidade, sindicais e estudantis, além de intelectuais. O objetivo central é fortalecer novos processos de integração regional e unidade popular, social e política. Um espaço para dar continuidade ao caminho da construção da unidade social e política dos povos da América Latina e do Caribe. La Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos marca la reanudación de la amplia articulación entre organizaciones populares del campo, de la ciudad, sindicatos y estudiantes, así como intelectuales. El objetivo central es fortalecer nuevos procesos de integración regional y unidad popular, social y política. Un espacio para continuar el camino de construcción de la unidad social y política de los pueblos de América Latina y el Caribe. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Senador da Bolívia, Alberto Grilhón. Senadora Esperança Martínez. Da ex-ministra da Bolívia, Teresa Morales. Vice-presidente del Instrumento Político de Bolívia, senhor Gerardo García. O vice-reitor da UNILA, professor Rodney de Oliveira Lima. Diretora-geral do Instituto Federal do Paraná, Campus Foz do Iguaçu, Kaila Valquíria Garmos. Representando o diretor-geral da UniOeste, Campo Foz do Iguaçu, Adriana de Souza Lima. Diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni. Secretário da Transparência e Governança, Newton Bobato. Representando a diretoria da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, o diretor de Tecnologias, Alexandre Gonçalves Leite. Senhora Primeira-Dama, Rosa Maria Jerônimo. Agradecemos também a toda a comunidade acadêmica da UNILA, bem como a todas e todos presentes neste evento. Invitamos a la
vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, que pueda a pasar al frente al Tribunal de Honor. También agradecemos a toda la comunidad académica de la UNILA, así como a todos los presentes de este evento. Das contradições, qual a essência das dificuldades e qual o caminho que devemos seguir. Dentro dessa política, o presidente Lula nos deu como tarefa, dentro de Itaipu, investir o máximo possível na realização de eventos como esse encontro internacional que nós temos a integração dos povos. A Itaipu está financiando diretamente todo o evento, e eventos como esse e outros que permitam que a gente reflita sobre o que é integração podem contar conosco. Muito obrigado, bom debate. Neste momento, a deputada federal Gleisi Hoffmann teria a sua fala. Mais uma vez, registramos e agradecemos sua presença. Convidamos para a sua mensagem a reitora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, Diana Araújo Pereira. Boa tarde, muito buenas tardes. Vocês imaginam a emoção que é a gente ter aqui, neste auditório, presenças tão importantes, tão emblemáticas do processo social, das revoluções, dos ideais de soberania da nossa América Latina, hoje presentes aqui conosco. E eu começo, então, fazendo essa saudação às autoridades aqui presentes, e uma saudação especial a todo o nosso corpo estudantil, estudantes, técnicos administrativos e professores da nossa universidade que estão aqui conosco compartilhando esse momento histórico. Desde a nossa posse, em junho do ano passado, que tivemos aqui em Foz do Iguaçu a presença do presidente Lula, e hoje com a presença da vice-presidente da Colômbia, e também com a presença do nosso eterno presidente, Pepe Mujica, nós retomamos o nosso projeto, nós retomamos a missão institucional. Ontem, na abertura da jornada, eu comecei com os versos que dizia: ofereço o nosso coração latino-americano para essa integração. É para isso que estamos aqui, querido Pepe, querida Francia, estamos aquí para traer a estudiantes jóvenes, para eso existe la UNILA, para tratar de crear convivencia, sincronicidad, sintonía, afinidades, fraternidad, solidaridad entre jóvenes de toda América Latina y el Caribe. Tenemos 14 años de vida, poquito tiempo, y vamos creciendo fuertes, cada vez más enfocados en nuestra misión, en la integración regional como principio para la democracia profunda de nuestro continente y del Caribe. Ya no hablo más, les dejo ahora con nuestros invitados, que para eso venimos. Gracias otra vez por estar con nosotros. Convidamos para proferir sua mensagem o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Queridos, estar vivo es un milagro,
había 40 millones de posibilidades que naciera otro, y le tocó a cada uno de ustedes. Son jóvenes. La pregunta que nos podemos hacer: ¿qué sentido tiene la vida? Ningún otro animal se puede hacer esa pregunta. Si no se la hacen, no importa. El mercado laudará por ustedes y se van a envejecer pagando cuota, confundiendo ser con tener. Esa es una opción, no hacerse la pregunta. Si se hacen la pregunta, tendrán que buscar en su subjetividad la respuesta. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué causa le va a dar rumbo al destino de su vida? Porque somos los únicos animales arriba de la tierra que hasta cierto punto pueden incidir en el camino de su propia vida. No es fácil, no es sencillo. No somos tan independientes. Tenemos un disco duro que nos hace amar, vivir, y eso nos genera una cuota de egoísmo. Luchamos por nuestra vida como todas las cosas vivas, pero estamos condenados a morirnos como todas las cosas vivas. Y mientras tanto, generamos alguna pasión que le dé sentido al milagro de vivir, o venimos a vivir para padecer. Son preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué planteo esto? Porque hay muchos jóvenes que tienen por delante esta disyuntiva y probablemente nunca se hagan esta pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Y les quiero comunicar que lo tienen que buscar, que alguno tendrá que gastar tiempo para cubrir las necesidades materiales, pero ahí no es libre. Ahí está sometido a la ley de las necesidades, como todas las cosas vivas. ¿Cuándo será libre? Cuando elige gastar tiempo de su vida en cosas que a cada uno de ustedes lo motive, que pueden ser las más diversas: pescar para uno, para otro, inventar música, pintar para otro, escribir para otro, soñar para otros como nosotros, tratar de ayudar que los que vengan luego de nosotros tengan un mundo un poco mejor, menos egoísta que el que nos tocó vivir. Es otra forma de soñar, porque se necesita soñar para vivir con causa. Hay que buscar una causa para vivir. Y ustedes tienen una oportunidad maravillosa, están sentados en una universidad. Hay millones de jóvenes que no van a tener esa oportunidad. Y lo que le den no les va a alcanzar, porque todo está hecho para que sigamos como el burro atrás de la zanahoria. Queremos más. Pero ustedes son privilegiados de la vida porque están acá y pueden gastar tiempo en cultivar su cabeza. Pero tienen que pagarle a la sociedad que no está acá
no con plata, sino sirviéndole para que haya menos injusticia arriba de la tierra. ¿En qué van a gastar su vida? ¿En comprar cacharros nuevos? ¿En confundir ser con tener? ¿En vivir y envejecer pagando cuota? ¿O van a tener la independencia de tener un gesto de solidaridad con los millones que no pueden venir a la universidad? ¿Por qué soy tan duro? ¿Por qué le digo esto? Porque fui joven. Y estuve en Lomonosov, una universidad fantástica. Hace más de 60 años, 70 años. Los estudiantes tenían una pesita hermosa con un baño y una radio cada dos. Estaban rentados para estudiar. Y no se daban cuenta de lo que tenían, ni se dieron cuenta. Nos querían comprar unas camisas que habían salido acá en Occidente, que nunca la habían visto, enamorados de la mercadería, y no se daban cuenta de lo que tenían, ni se dieron cuenta de lo que tenían. Porque no nos damos cuenta de la solidaridad impuesta de los otros para ayudarnos. Tenemos que tener un sentido de que hay sacrificios de pueblo para que una universidad pública funcione. Y eso no hay que retribuirlo con plata, hay que retribuirlo con esperanza para los nuevos jóvenes que van a venir en el mundo. Hay una deuda que pagar. ¿Por qué? Porque esa es la historia de la civilización humana. ¿Saben cuándo empieza la civilización humana? La solidaridad, según los antropólogos, cuando aparece un enfermo quebrado y repuesto. Cuando aparece revolviendo la tierra, no los cacharros construidos, sino cuando aparece un hueso de la pierna quebrado y que se arregló, porque eso indica que otros humanos se preocuparon de que comiera, le trajeron agua y lo llevaron y lo salvaron, porque si no, si la manada lo olvidaba, hubiera muerto tirado en el camino. Allí surge la solidaridad humana propia de la especie. Hoy el mundo es más complicado, pero ¿cuánto le debemos a las generaciones que nos precedieron? Por eso insistimos con la idea de integración. No la inventamos nosotros, es tan vieja como América. Ahí está el sueño de Bolívar, de una patria federal, tal vez influido por lo que había pasado en las 7 colonias inglesas. Pero no pudo ser. Y tantos otros, tantos que no los puedo nombrar porque dejaría gente afuera. Intelectuales, filósofos, pensadores, luchadores políticos, luchadores sociales. Pero se nos fueron 2 siglos construyendo el Estado Nacional y somos hijos del Estado Nacional. Y ahora tenemos que hacer frente al caos de un mundo que precisa respuestas del continente, porque de a uno somos débiles. ¿Débiles para qué? Débiles para pelear por la economía de nuestras sociedades,
para tener más medios para repartir y para hacer frente a la gigantesca deuda social que tenemos en América. Somos el continente más injusto que hay arriba de la Tierra y somos probablemente el continente más rico en recursos naturales. De esto tenemos que tener conciencia. ¿Pero qué pasa? Tuvimos una pandemia, somos 6% de la población del mundo, pusimos el 30% de los muertos por COVID y no fuimos capaces de juntarnos para agarrarle el pescuezo a las transnacionales dueñas del conocimiento de la patente y decirle: acá en América hay 5 países hay que pueden fabricar vacunas en serie y apurar el proceso. No, cada uno rebotó el poncho e hizo lo que pudo. No fuimos incapaces de juntarnos para defender la vida de nuestra gente. Y tenemos recursos de todo. Somos el continente del litio. Ahora lo precisan para hacer baterías eléctricas. Tendríamos que estar discutiendo hacer la OPEP del litio. Tendríamos que vender batería, no litio. Pero como no hay acuerdo entre nosotros, no nos planteamos enfrentar ese desafío entre todos. Tenemos empresas transnacionales, nos ponen condiciones, necesitamos inversiones. Y si tenemos un pleito, tenemos que ir a pleitear a Nueva York o a París. Y tenemos una Corte Latinoamericana de Derechos Humanos, pero no tenemos nada desde el punto de vista comercial. Y tenemos que ir a clavar la guampa allá y contratar abogados de allá y enfrentarnos con ese mundo de allá. Y yo podría seguir planteando, y les llevaría mucho tiempo. Es decir, los problemas más graves de este momento son globales. Repito, los problemas más graves son globales y hay que juntar fuerzas para enfrentarlo porque no lo resuelve ningún país solo, aunque sea un país colosal como Brasil. Y esto será cada día peor. Y estamos en un cambio civilizatorio. El tiempo que viene es no solo el tiempo del capital, sino del conocimiento. Y el grueso de los trabajadores dentro de 30 o 40 años tendrán que tener calificación terciaria. La vida de las universidades es la vida de la formación de los futuros trabajadores de esta humanidad, nos guste o no nos guste. Los viejos trabajadores de mi tiempo, de mameluco y gorra de vasco, dentro de 30, 40 años, son un poema de nostalgia. Los trabajadores del futuro serán cada vez más trabajo intelectual. Ese es el mundo que se viene, pero precisamos una fortuna para meter en la formación de las nuevas generaciones. Y si no, tendremos generaciones irrelevantes que no sirven ni siquiera para explotarlas. Entonces, si esa es la realidad del mundo que vivimos, tenemos que encontrar la forma de juntarnos. Pero ¿por qué no nos hemos juntado antes? Porque nunca convocamos al pueblo.
Y lo que no tiene pueblo atrás no será. Porque la historia y el rumbo de la historia no lo trazan los grandes nombres, ni los caciques. Los verdaderos rumbos de la historia los abren las masas. En la lucha de la independencia participaron los pueblos, pero los pueblos jamás fueron convocados para hablar de integración. Y el pueblo no entiende. Y tenemos que gastar mucho tiempo en convencerlo. Este es el papel de esta generación. Ustedes tienen que ayudar. Que para defender el precio del salario, el ingreso de nuestros trabajadores, mejores condiciones de vida, eliminar ciertas injusticias sociales, tenemos que integrarnos. ¿Por qué? Porque decían los peruanos del APRA hace mucho tiempo, defender la democracia requiere que nos industrialicemos. Pero para industrializarlos tenemos que tener escala. Y para tener escala nos tenemos que integrar. Tenemos que multiplicar la interdependencia de nuestra América entre nosotros. Tenemos que desarrollar conocimiento, tenemos que descubrir cosas, etc. No es algo que esté a la vuelta de la esquina, porque no se pueden revertir 200 años de historia en un pase mágico. Tenemos que generar una generación de pequeñas reformas, que el pueblo las empiece a atender y entender para darnos oportunidad de que vaya entendiendo lo que está en juego. Después vendrá otra generación de reformas. Por ejemplo, yo he sentido gente importante en nuestra América, necesitábamos una moneda única. ¡Ja! Macanudo. Chancho flaco sueña con maizales gordos. Pero primero tenemos que aprender a comerciar con nuestras monedas perchenta, no depender del dólar. Y eso es posible sacudiendo nuestros bancos centrales. Porque antes que existiera la moneda, los pueblos hacían trueque. ¿Y qué es el trueque? Es un cálculo de valor. Te cambio tantas bolsas de trigo por un buey. Así empezó el comercio. Fue el comercio el que generó la moneda, no la moneda, el comercio. El intercambio es viejo. Tenemos tratados firmados en el Mercosur que no los cumplimos. Entre Brasil y Paraguay. Y con la Argentina. Primero, incentivar el comercio, facilitarlo. Después, poner de acuerdo las aduanas que tenemos. Cada una tiene un catecismo de tipo de exigencia para los alimentos. No podremos ponerlo en informe. En la era digital, ¿será tan imposible viajar por América con la cédula de identidad? Y sentirnos y no pasarnos 2 horas, 3 horas en un pase de frontera. ¿Será tan difícil, tan imposible? ¿Será imposible que dentro de los cuerpos de bomberos que tenemos, que algunos especialistas estén prontos con el bombo para mandar donde surge un desastre natural, una brigada de apoyo en el momento de peligro, para que los pueblos se den cuenta que otros pueblos vienen a darle una mano en el momento? ¿Será posible que tengamos bancos de órganos para salvar riñones, para salvar corazones en determinados momentos que nos comuniquemos? ¿Será imposible que no tengamos universidades coordinadas que den títulos que sirvan para nuestra América? Y que un brasilero pueda trabajar en la Argentina o en Chile o en Colombia
Resulta que se van a trabajar a Estados Unidos, a Europa, y pueden trabajar y acá no pueden trabajar. ¿Será tan difícil que nuestras universidades no puedan coordinar eso para pelear por la propiedad de nuestra inteligencia? Y yo podía estar horas, compañeros, planteándole, muchas de estas cosas no cuestan plata. Muchas cosas de estas son posibles, no son cosas fenomenales. Y no son cosas ni de izquierda ni de derecha, son cosas de sentido común. Para que nuestro pueblo empiece a entender qué es integrarse y que no es una poesía de grandes frases, la patria grande. Sí. Los pueblos necesitan respuestas a sus problemas y tienen que ver. Tenemos que discutir el nombre, porque los humanos somos atávicos, precisamos símbolos. Nos llamaron América Latina, desde Europa nos llamaron y nosotros lo aceptamos. Ese nombre no engloba a los pueblos indígenas, a los descendientes de los pueblos indígenas de esta América. No engloba a los descendientes de los esclavos que se le arrancaron a África y se le plantaron a nuestra América. Y esos no son de nuestra América. Precisamos hasta un nombre, precisamos una bandera común, un símbolo. ¿Para qué? Para educar a los niños de las generaciones jóvenes de que componemos una comunidad de pueblos. La franja más grande que hay en el mundo, desde el río Bravo a la Tierra del Fuego, que si hablamos despacio, nos entendemos. Eso no existe en ninguna parte de la Tierra. Una humanidad que depende de un puñado de grandes ríos, una humanidad que tiene el 25, el 30% del agua dulce del mundo, una humanidad. Tenemos que tener conciencia de lo que vale de nuestro. Por eso, muchachos, no se queden quietos. Consigan una causa, tienen sentido la vida. Vuélvanse ancianos con el tiempo, pero al mirarse en un espejo, no se sientan traidores de lo mejor que llevaban en su tiempo juvenil. No se dejen derrotar el alma por los intereses egoístas de la época que nos toca vivir. Gracias. Agradecemos ao ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, por suas palavras. Neste momento, convidamos para proferir sua mensagem a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez. Muy buenas tardes. Quiero saludar a nuestro gran Pepe Mujica,
y agradecerle siempre mantener el corazón ardiente de la juventud y de la gente que lucha en esta América. Quiero saludar a la señora rectora de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, Diana Araujo Perea, saludar a los maestros, maestras, a los docentes, a los estudiantes que hoy nos acompañan de diferentes países, Angola, Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Benín, Belice, Colombia, Chile, Costa Rica, China, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Guinea-Bissau, Ghana, Haití, Honduras, Italia, Japón, Líbano, México, Mozambique, Nicaragua, Paraguay, Perú, Panamá, Pakistán, República Dominicana, República del Congo, Siria, Uruguay y Venezuela. Quiero saludar también a todos los niños y niñas que están aquí presentes, a la población indígena, a la población afrodescendiente, a la población LGBTIQ+, y a todos en esta tarde. Estar siempre al lado de Pepe es un desafío para hablar después que él ha hablado. Sin embargo, quiero más vale plantear parte de los desafíos que yo encuentro cuando hablamos de una integración de nuestra América. Y quiero empezar hablando de cómo llegué aquí. Yo a los 13 años pensé que no tenía que preocuparme por las cosas que el ser humano se tiene que preocupar. Sin embargo, a los 13 años mi estómago estaba vacío y mi mamá estaba trabajando en una mina, perdiendo la huella de sus manos para medio darnos de comer a mí y a 5 hermanos más. Y de repente llegó el capital para decir que llevaba el desarrollo. Ese mismo desarrollo con el que esclavizaron a mis ancestros y ancestras, con las que le expropiaron su condición humana. Y vino y nos planteó una ilusión, la ilusión de desviar un río a una represa para producir más energía, en un territorio donde la gente se estaba alumbrando con velas, porque a pesar que ya nos habían creado una represa, pues mi comunidad no tenía acceso a esa energía. Y ahí entonces a mis 13 años, para decir verdad, yo no estaba pensando en estas reuniones ni en estas discusiones. A mí me aburría estar escuchando reuniones comunitarias. Como joven y como niña, los sueños que tenía eran sueños de estar actuando, de convertirme en una actriz de Hollywood, ¿sí? De estar cantando, de estar bailando, de hacer cosas que me hacían sentir feliz. Pero para mí estar en una reunión escuchando hablar de los problemas me parecía lo más aburrido del mundo. Y digo esto porque seguro hoy muchos jóvenes, aquí está un puñado de jóvenes, pero allá afuera están millones de jóvenes, donde nuestras narrativas, nuestros discursos, nuestras visiones no les dicen nada. Allá afuera hay millones de gente, mujeres, que mientras nosotros estamos hablando aquí, ellas están pensando en cómo darle de comer a sus hijos y no les importa nada más. Y eso yo creo que es una de las cosas que hay que colocar sobre la mesa.
porque al final luchamos para tener dignidad. Y empecé ese proceso de lucha, ¿por qué? Porque el río, me dolía que fueran a desviar el río. El río era algo que me hacía sentir feliz porque iba con mis amigos a nadar, porque iba a hacer comidas comunitarias, porque íbamos a lavar la ropa, porque íbamos a hacer minería, porque yo tenía una relación y un vínculo con el río. Y eso, por supuesto, me tocó, y entonces ahí encontré la necesidad de juntarme. Seguro, si yo no hubiera tenido ningún vínculo con ese río, no estaría aquí, porque no había algo que tocara mi ser, esa causa, como dice Pepe, no me hubiera traído a esta torrente de lucha en la que hoy estamos. Pero, pues, después de eso, yo siendo una mujer negra, sentía vergüenza de mi identidad, de mi historia, porque la historia que yo conocí no es la historia que hoy me hace sentir digna y orgullosa de lo que soy. La historia que conocí es una historia impuesta por un sistema colonial, patriarcal y racista que esclavizó a mis ancestros y ancestras. Una historia que les deshumanizó, una historia que me hizo sentir vergüenza de lo que soy y de lo que fueron mis ancestros y ancestras. Entonces, ¿cómo articularme a una lucha latinoamericana o a una integración latinoamericana que no reconoce al otro, que no reconoce la diversidad, que ve en la diferencia un problema y no una virtud y una fortaleza? En esta región hay más de 200 millones de afrodescendientes y en Brasil el 56% de la población es afrodescendiente. Y cuando pensamos en la integración latinoamericana, ¿dónde está la agenda de justicia racial? ¿Dónde está la agenda de justicia social para esas personas que han vivido históricamente la degradación de su condición humana? Pensar en una unidad latinoamericana tiene que poner en el centro esas vivencias, esos sentires, pero tiene que poner esas aspiraciones. Si hablamos de la población indígena, lo mismo. Entonces, la historia oficial que nos cuentan es la historia de la conquista. ¿Cuál conquista si lo que hubo fue una expropiación de la condición humana de los pueblos indígenas? Que tan profunda fue esa condición que a pesar de la independencia, pues los grilletes aún persisten, porque ¿acaso no es esa población la que está viviendo en las peores condiciones de inequidad y desigualdad en esta región? Aquí en Brasil, ¿a quienes se asesina todos los días? Son a los jóvenes negros. En Colombia, quienes mueren de hambre y de desnutrición todos los días son niños indígenas y son niños negros. Así que yo no me siento miembro de un proyecto que me plantea una integración latinoamericana si no asume la dignificación de la humanidad de mi pueblo, si no asume la dignificación de los derechos de las mujeres. Yo soy una mujer y negra,
y mi cuerpo y el cuerpo de muchas otras ha tenido que vivir la interseccionalidad de las violencias de raza, clase y género. Esas atraviesan nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra humanidad. Y hoy, en mi país, todos los días están asesinando a una mujer. La política patriarcal de muerte está matando todos los días a las mujeres en mi país, está violando todos los días niñas. Y en esta región, diariamente 10 mujeres son víctimas de violencias feminicidas. ¿Y eso qué nos dice entonces? ¿Dónde está en esa agenda de integración latinoamericana los derechos de las mujeres? A mí me da pena decirlo, pero creo que la izquierda se olvidó de esas agendas. Creo que la izquierda no asumió las agendas de romper y erradicar las luchas patriarcales. Creo que nos quedamos solo pensando en la lucha de clases y olvidamos la lucha antirracista y olvidamos la lucha patriarcal. Pero ahí están los pueblos que sí se unen, como dice nuestro gran maestro Pepe. La música circula en esta región y la gente hace música y la gente se mueve en esta región y los sabores se mueven, la gastronomía, nuestra riqueza cultural, biodiversa se mueve en esta región. Quienes no se mueven son nuestros líderes. Quienes no nos movemos somos los gobiernos, que no nos movemos a los pasos que se mueve el pueblo, que se mueve la gente. Y ahí está nuestro gran desafío. No es suficiente con llegar y ocupar el Estado, pero no ocuparlo creo que también no ayuda mucho. Y yo de niña crecí escuchando gente de movimientos sociales diciéndome que no había que meterse en política, pero la política se metió con nosotros. La política se ha metido con mi familia. La política define si tenemos salud o no tenemos. La política define quién debe vivir y quién debe morir. Así que nos quedamos en esa narrativa de no te metas con la política porque ahí te pierdes, o hacemos lo que hizo el Pepe y lo que estamos haciendo de meternos con la política e intentar transformar esa política de muerte en una política que sea capaz de poner la vida en el centro. Pues por lo menos muchos nos atrevemos a intentarlo, ¿sí? Y tal vez con muchos errores y tal vez con muchos desafíos y tareas por hacer, pero aquí estamos, asumiendo desde un Estado-nación patriarcal, racista, clasista, asumiendo desde ahí una transformación. En mi país, el gobierno del cambio viene planteando reformas estructurales, como ya lo decía Pepe, que pasan no solamente por pensar en la geografía del croquis de nuestro país, sino que pasa por plantear agendas globales. Y de frente hemos asumido la agenda de enfrentar el cambio climático. Pero no todos los gobiernos en esta región están planteando, por ejemplo, una política de transición energética. Si nos uniéramos solo pensando la agenda de transición energética y aquí se definiera el precio de esa economía para la vida, esta región cambiaría. Esta región dejaría de ser la región más desigual, o por lo menos empezaría el camino a dejar de ser una región más desigual
e inequitativa. Si por lo menos nos juntáramos para intercambiar los alimentos en una región que paradójicamente es una expensa agrícola, con reglas que ponen en el centro la vida, tal vez eso nos permitiría mejores condiciones de dignidad para todos. Si por lo menos pensáramos juntos en un pensamiento anticolonial, porque ¿qué es lo que hace que se sienta que las universidades del norte son más importantes que las universidades de nuestra región? Un pensamiento colonial que hace sentirnos que ese título tiene mayor valor que los títulos que se puedan producir o generar en esta universidad. Creo que esos son desafíos estructurales que tenemos, y yo he mirado mucho los discursos de la izquierda, de la ultraderecha, perdón, y me pregunto por qué la ultraderecha llega a la gente. El mensaje de la ultraderecha le llega a la gente. Yo creo que hay que pensarnos nuevas narrativas y nuevas metodologías que permitan que nuestros discursos, nuestros mensajes también le lleguen a la gente. Porque ¿qué es lo que pasó en Argentina? ¿Quiénes votaron en Argentina por este señor que ahora es presidente? La gente pobre, la gente humilde. ¿Por qué llegó ese mensaje a la gente pobre y por qué el nuestro no llegó? Algo está pasando. En mi país, 200 años, está un mensaje impuesto. El mensaje de seguridad democrática, el mensaje de desarrollo social, y sin embargo, un país se bañó en sangre. El mensaje de vamos a combatir a la guerrilla y vamos a combatir al socialismo, al comunismo, eso le llegaba a la gente. Y la gente terminaba votando por sus propios verdugos. Hasta ahora que el presidente Petro y quien les habla, y bueno, todo el movimiento social, logramos colocar un mensaje que llegó al corazón de la gente. Un mensaje de decir, aquí estamos para construir de la mano de ustedes. Y por supuesto que eso construir de la mano del pueblo, cuando se es gobierno, no es fácil. Porque hay una estructura que a veces no permite esa construcción con facilidad. Porque hay poderes que impiden que esa construcción avance. Pero a pesar de ello seguimos, y la lucha es adentro y la lucha es afuera, y tenemos que seguirnos cogiendo de las manos y tenemos que seguir tejiendo. Como dice Pepe, los jóvenes, yo soy muy joven todavía, los jóvenes tenemos que seguir buscando caminos y horizontes que nos permitan decir que vale la pena luchar, que vale la pena levantar la voz, que vale la pena trabajar desde la solidaridad, que vale la pena hermanarnos, que vale la pena soñar en una América distinta, una América que no expropie la condición humana, una América que cuide el territorio como un espacio de vida, una América antirracista y antipatriarcal, una América donde la dignidad de todos importe, la dignidad de todas, de todes importe. Ese es el desafío que tenemos y para mí ese es el mensaje que hoy coloco en esta casa de pensamiento, en esta universidad, y por supuesto, ojalá que ese mensaje salga de aquí, porque si nos quedamos entre los mismos diciéndonos lo que nos gusta escuchar, pues bonito y chévere, pero no es suficiente.
No es suficiente si solo nosotros creemos en esto. Hay que hacer que otros y otras, millones, crean en este sueño latinoamericano. Un sueño que efectivamente le apuesta a la paz, le apuesta a la dignidad, le apuesta a la justicia. Y vamos a seguir aquí trabajando hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Sí, creo que va a ser por el celular. Agradecemos imensamente a vice-presidente da Colômbia, Francia Marques, por sua mensagem. Neste momento, registramos e agradecemos a presença de Diego Carvalho, diretor nacional da União do LGBT Nacional, Fernando Reanasseni, ex-ministro de Relações Internacionais da Bolívia, Teresa Morales, ex-ministra da Bolívia, do partido MAS-PSP, Geraldo Garcia, vice-presidente MAS-PSP Bolívia, Manassés Oliveira, presidente da UGT Paraná, Rosana Mendonça, assessora do partido MAS, Edgar Segovia, partido País Solidário de Paraguai, Maria Lilian Macedo, assessora política da Argentina, Gliciane Moraes, diretora de Movimentos Sociais da União Nacional dos Estudantes, UNI, Cíntia Retamidano, Congresso Nacional de Paraguai, João Escandolara, presidente da União Paranaense dos Estudantes, Mariana Chagas, presidenta da União Paranaense dos Estudantes, José Ulisses dos Santos e Alexandre Leite. Agradecemos a todas e todos pela presença e desejamos uma ótima noite. Una foto